de la población son, primero, densidad, que es igual a ¿qué? Número de organismos por metro cuadrado. Bueno, aquí nada más voy a ponerles perdón, para que se haga mejor así, metro cuadrado, ¿ok? El segundo que acaba de mencionar su compañera y Cruz lo había dicho, la natalidad. ¿Qué más? ¿Qué es la natalidad? Es la posibilidad de crecimiento que tiene una población. Es la probabilidad de crecimiento, pero ¿cómo la definimos? Porque entonces la mortalidad es la probabilidad que tienen de morir los organismos, ¿no? Nada más. ¿Podría ser el número de nuevos organismos? El número de nuevos organismos que se incorporan a la población, ¿no? ¿Con qué fines? Con fines de mantener la abundancia e incrementar la abundancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Natalidad. Habían dicho por ahí. Mortalidad, que sería lo contrario, ¿no? En lugar de que sean organismos que se incorporan a la población, son organismos que salen de la población por diferentes factores, ¿no? Sean naturales o sean artificiales, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La inmigración. La inmigración, ¿qué es la inmigración? ¿Serían los individuos que entran a la población? Ok, entonces aquí vamos a definir dos caracteres diferentes, ¿no? Cuando las poblaciones en el tiempo son cerradas y cuando las poblaciones en el tiempo y espacio son abiertas. Ajá. Entonces tenemos natalidad, mortalidad, inmigración, y ahorita las vamos a caracterizar. ¿Cuál es el otro que tiene que ver exactamente con estas características? Emigración. La inmigración, efectivamente. ¿Cómo estos cuatro actúan para que realmente en una población podamos ver un incremento o un decremento? ¿Cómo se da esta relación? Si yo tengo mi población, entonces voy a tener factores que van a hacer que hagan que aumente. ¿Cuáles son los factores que harán que aumenten la población? Inmigración y natalidad. O sea, aquellos que permiten el incremento de la población, los puedo manejar así, tendríamos a quienes. Los que la aumentan, ya me equivoqué ahí. Los que la aumentan, ¿cuál sería? Que sean de manera positiva. La competencia. La natalidad. ¿Y qué otro hace que aumente la población? La inmigración. La inmigración. Entonces, si se fijan, aquí estamos hablando de dos aspectos importantes, ¿sí? Estamos hablando de poblaciones que son tanto abiertas como cerradas, ¿de acuerdo? Porque si no es así, ¿cómo sería esto? Digamos que estos factores aquí, esto va a hacer que incremente la población, ¿no? Déjenme ver dónde está. Acá es un valor positivo, ¿de acuerdo? Y este también que está aquí me va a dar un valor positivo. ¿Por qué? Porque va a hacer que incrementen las poblaciones, que la población incremente en el tiempo, adicionando nuevos individuos. En cambio, la otra parte que va a ser que en lugar de que haya entradas, más bien que va a pasar, vamos a tener que salidas, ¿no? O sea, entonces como tal. Y estas pérdidas son de carácter, en este caso, de tipo negativo, porque entonces en lugar de tener ganancias, ahora tenemos pérdidas. Y esto lo vamos a hacer de esta forma.
valor negativo, y por lo tanto aquí tenemos otro valor negativo. ¿Cuáles serían esos atributos de la población que hacen que una población tenga estas características? Que en lugar de ganar, ahora pierda. La mortalidad La de la inmigración. La y la mortalidad inmigración. como tal, exacto. Mortalidad. Sí. El número de organismos que mueren en cierto tiempo y en cierto espacio, que son factores que van a hacer que se pierdan individuos de la población, y el otro que es aquellos organismos que ya no están dentro de la población y que tendría que ser la emigración. ¿Sí? Entonces tenemos que en una población un aumento de individuos sería originado si es una población cerrada, de que cerrada, solamente la natalidad, ¿no? Pero si es una población abierta, no solamente es la natalidad, sino también es la inmigración. O sea, organismos que vienen de otro ambiente, de otra área, de otro ambiente, y que se incorporan a la población que es de la misma especie y que me permite un incremento, ¿no? Lo mismo sucede con la mortalidad. La mortalidad en este caso tendría que ser un factor que cuando normalmente afecta a la población, pues esta sería en sistemas cerrados, poblaciones cerradas, pero si la vamos a hablar abiertas, entonces eso indica que estos organismos que se pierden, pues van a ir a ¿qué? Van a ir a parar a otra población. Entonces estamos hablando de una población abierta como tal. ¿Sí queda claro, jóvenes? Estos 4 atributos que tienen que ver con el concepto de población y que estamos hablando en tiempo y espacio abierto. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora no, profe. Creo que no, profe. ¿No? ¿Quedó todo claro con los demás? Sí. Bueno, ok. ¿Qué otros factores, aparte de estos, tenemos que son importantes atributos de la población? La tasa de depredación, profe. Más bien esas son interacciones. Los recursos naturales disponibles. No, ese es un valor, eso es un elemento que tiene que ver también con parte con una población y parte con una comunidad, porque en una comunidad también el hecho de que el recurso se pueda repartir dentro de la especie o dentro de la población que estemos manejando, va a depender también del número de individuos que tengamos. Ajá. Obviamente el recurso disponible en el sistema va a permitir que entonces las poblaciones puedan subsistir o no en el tiempo. Pero aquí tenemos otros atributos importantes de la población. ¿Cuáles serían? ¿Distribución de edades? Podría ser la distribución de edades. ¿Cómo se da eso? Ajá. Por la longevidad. ¿Qué tan joven o qué tan longeva es una población, no? Si es una población joven, ¿qué pasa? O si es una población longeva. ¿Es longeva? Sí, es No hay edad para la reproducción o no se pueden reproducir aún. Sí, va a depender entonces de elementos como son la talla de primera madurez sexual, que en este caso, pues se considera aquella que al 50% de la talla, los organismos van a ser capaces de empezar ya a reproducirse, mientras que el otro 50% todavía no alcanzan esa capacidad de poder iniciar su proceso de reproducción. Tiene que ver exactamente con una población joven o una población adulta. Si la población es adulta, ¿cómo va a ser los aspectos de otro elemento que tiene que ver con el atributo? Que aparte de la distribución de edad, tenemos la distribución de tallas, ¿no? Porque puede ser que tengamos organismos de las mismas tallas, pero de diferentes edades. O pueden ser organismos de la misma edad, pero diferentes
tallas. ¿Están de acuerdo? ¿Bajo qué criterio podemos hablar de una distribución de organismos de la misma edad, pero de diferentes tallas? ¿En qué momento se puede presentar esa característica? No sé si es cuando una especie presenta dimorfismo sexual en la que una alcanza la madurez sexual antes que otra. Puede ser, pero no necesariamente. Es una parte. ¿Qué otras cosas? ¿En qué otros momentos se puede presentar? Sí, la tilapia, por ejemplo, tiene esta característica, ¿no? Los machos son precoces. ¿Qué es esto? ¿Qué es la precocidad en este tipo de organismos? No solo en los machos, con poesílidos. Conocen a los guppies, ¿no? Sí, ¿O han oído hablar de los guppies? Sí. Bueno, pertenecen a la familia Poecilidae. Estos organismos son vivíparos. ¿Qué pasa con estos? A diferencia de la tilapia, que es una especie ovípara. O se presenta algunos otros organismos, por ejemplo, aquellos que normalmente tienen una longevidad muy corta, como por ejemplo un góvido, el góvido más pequeño que existe, que cuando nace en 24 horas ya se está reproduciendo, ¿no? Pero es un organismo que su longevidad es baja, mínima. En cambio tenemos organismos muy longevos, como cuáles en todo el planeta Tierra. Las tortugas, Tortugas Galápagos. El tiburón, las tortugas, Galápagos, ¿qué más? Elefantes. Los elefantes, exactamente. Podemos tener elefantes de más de 50 años de edad. Obviamente son organismos longevos, ¿no? Ballenas. Las ballenas también llegan a ser longevos, igual que los tiburones, ¿no? Hay tiburones que son longevos. ¿Qué organismos podrían ser de baja longevidad? O sea, aquellos que no viven mucho tiempo. Algunos insectos, Las los arañas. moscas. Algunos insectos. ¿Las qué? ¿Perdón? Las moscas. Las moscas. Las moscas tienen un ciclo de vida corto. ¿Qué más? Algunos roedores. Algunos Los roedores ratones. que más bien en los roedores tendría que ver también con los índices de natalidad y de densidad, ¿no? Que tiene que ver exactamente esta característica. Perdón, compañera, ¿qué decías? Ah, eran los ratones. Los ratones, ajá. ¿Qué más? Pues hay algunos peces o algunos invertebrados, los camarones, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, dentro de los crustáceos, los copépodos, ¿no? Su periodo de vida es muy corto. Entonces, o, por ejemplo, en el proceso de la fotosíntesis, ¿quién realiza la fotosíntesis? En el agua. Para hacer las algas. Las algas. Las algas. ¿Cuál es la tasa de renovación de algas? ¿La conocen? ¿O saben más o menos? No, pero sé que es muy alta. No. ¿No? Eso es muy alta ¿O ese es el sargazo? dependiendo de las condiciones que hay en el ambiente y de la cantidad de nutrimentos, ¿de acuerdo? Ah, sí. Si no hay nutrimentos, ¿qué sucede? Nuestra tasa de renovación es muy baja. Y además, su periodo de desarrollo o la longevidad que tienen es de pocos días, ¿no? De una semana, dos. En un periodo de 2 semanas ya estamos teniendo un proceso sucesional en el fitoplancton, ¿no? Y esto va a depender también de las características de los nutrientes que se encuentran en el agua, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos distribuidores de edades, distribución de longitud, de tallas. ¿Qué más? ¿Qué otro factor importante dentro de una población es un atributo? Aún dentro de las poblaciones humanas. Recuerden que muchos de los modelos que se desarrollaron en un principio, ¿para quién se desarrollaron estos modelos? Para los seres humanos. No. Para los seres humanos, ¿no? Bueno, De hecho, el modelo de Malthus es un modelo que se desarrolló para seres humanos. El modelo de Gompers, inicialmente, o el de Bertalanffy, también fue desarrollado para humanos. Que se apliquen ahora para organismos, esa es otra cosa diferente, ¿no? ¿Pudiera ser la relación hembras y machos? Estamos hablando entonces de qué? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ahí está. ¿Cuál es? ¿Sí están viendo la pantalla?
Sí, proporción. Sí, Sí, La proporción sexual. proporción. En este caso, ¿cuántos machos tenemos con respecto a cuántas hembras existen, no? Perdón, me vi misógeno aquí. Vamos a poner hembras con respecto a machos, porque si me dicen que, que tiene que ver ahora el género, tienen razón, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuántas hembras y por cuántos machos? ¿Cuál es normalmente la que debería de existir como relación de proporción sexual, como un atributo poblacional? mitad y mitad. Mitad y ¿Uno a mitad. uno? 1-1. Sí, de hecho ya Nikolsky en el año 63, al menos aplicable a peces, decía que la proporción sexual debe ser un macho por una hembra, ¿no? ¿Cómo es la población humana antes de los 80 y después de los 80? ¿Saben esa característica? Actualmente, ¿cuánto es la proporción sexual? Mujeres y hombres. Hasta donde recuerdo, profe, mayoritariamente hay mujeres en el mundo en comparación a hombres. Bueno, al menos en la República Mexicana, por ejemplo, tenemos los registros del censo de 2019, ¿no? ¿Cuánto es la proporción que hay de mujeres con respecto a hombres? De acuerdo al censo nacional que se hizo. Creo que 5-1. No, tiene razón tu compañero. Es mayor la proporción de mujeres a hombres. Pero no le exageren tampoco. No hay muchas mujeres como tal, ¿no? O sea, en el mundo casi estamos iguales. Hay 52% de mujeres contra el 48% de hombres, ¿no? En la actualidad, al menos en la República Mexicana. Antes de los 80, la proporción era 6 mujeres por cada hombre. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ya no se ha mantenido esa proporción sexual? Alguien salió, ¿verdad? Sí. Salió de clase. No sé si tenga que ver algo con un artículo que menciona que el cromosoma Y se ha ido mermando en el código genético. Pero eso tendría que hacer una mutación o algún factor Ajá. que genéticamente haga que este cromosoma se afecte, ¿no? Y que en lugar de tener cromosoma XY tengamos cromosomas XX en mayor abundancia. Pero eso sería un proceso de mutación y tendría que ser un factor a hacer, que no es de las características genéticas que tenemos en este momento, tampoco la recombinación génica. ¿Qué factores habrían que se dé esto? Es más sencillo, jóvenes. ¿Qué pasa con las guerras? Zamora dice en el chat que el estilo de vida mejoró. Ajá. ¿Perdón? Es que saben que ahorita, como estoy en la pantalla con la pizarra, no alcanzo a ver Un los chats. compañerito, Discúlpenme. Samuel Zamora, dice que la calidad de vida mejoró. Ajá, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Como había mencionado, ya no hay guerras. Sí, ¿qué pasa con las guerras? ¿Qué ha sucedido con las guerras a través del tiempo? Se supone que ahorita deberíamos estar en una guerra que, si bien nos va y que no queremos problemas, bueno, ya está presente. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué tipo de guerra ¿Biológica? es? Biológica. Biológica. Sí. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, de guerra que pudiera hacer que el mundo tuviera problemas y hubiera una alta mortandad, es una guerra bacteriológica, ¿sí? Que en este momento la tenemos. No es una bacteria, pero es un virus que fue creado, porque eso de que salió de algún animalito no es cierto. Hay varias especulaciones con respecto a eso, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 2 años, han pasado desde que se inició este proceso del bicho virulento, ¿no? Y que ha llevado a una tasa de mortalidad del menos del 1% a nivel internacional, ¿no? Hablamos de 5 millones de muertos a nivel internacional. Yo les pregunto, las guerras, estamos hablando de varias de ellas, ¿no? Hablamos de la conquista de México, por ejemplo. ¿Cuánta gente murió en la conquista de México? Más o menos saben. ¿Y por qué murieron?
murieron por las espadas y los balazos que les dieron los españoles a los mexicas. No fue por el La intento viruela. de virus. Por la viruela. Exacto. Ajá, la viruela. La viruela fue un elemento que trae el programa los domingos. Bueno, a mí me gusta verlo, ese de Clio, y están pasando exactamente esta característica, ¿no? Un problema, y además lo dice también la visión de los vencidos, que un elemento que hizo que se empezaran a mermar las poblaciones de los mexicas fue a través de las enfermedades. Y el hecho es de que trajeron la viruela que devastó a una gran población de mexicas. No tanto que hayan muerto por las espadas o cualquier cosa, ¿no? Sino que murieron por esa parte. Pero ahí viene la otra contraparte. ¿Qué pasó con Cortés después de todo eso? ¿Qué le pasó acá en lo que ahora es Tlatelolco? Y de ahí se fue caminando hasta Tacuba. ¿Qué le pasó? Fue derrotado. ¿Recuerda? Fue derrotado, exactamente, ¿no? Murieron una cantidad de soldados porque lo que hicieron fue una estrategia bastante buena y entonces derrotaron a los españoles y tuvieron que huir por la calzada de Tacuba para llegar ¿a dónde? Al árbol de la noche triste, ¿no? Que en ese árbol se puso a llorar. ¿Por qué? Porque fue la peor derrota que sufrió este señor, ¿no? Entonces, ya tenemos efectos de que realmente las poblaciones en el tiempo sufren aumentos, pero también sufren disminuciones. Las guerras es un elemento que al menos en las poblaciones humanas, y no más también en las poblaciones animales, ustedes se han dado cuenta de que hay poblaciones de animales que actúan de esa manera. Dime a un ejemplo de algún invertebrado que haga ese efecto también y que arrasa y mata todo lo que se le pone. ¿Las langostas? Pero la langosta solamente la parte vegetal, Ajá. ¿no? No arrasa con organismos. No arrasa con los humanos. Entonces serían ¿no? las hormigas. No, hay otra especie. Cuando, Las hormigas. ¿Cuáles hormigas? me parece que son las de selva, que llegan y arrasan con Sí. todos los demás insectos y ajá. Con todo. Exactamente. Y son de la selva del Amazonas, ¿no? Son estos organismos que arrasan con todo. Y es más, tienen la capacidad de poder construir puentes para poder pasar un río y que seguir su avance, ¿no? Una de las cosas que decían es que con el fuego y el agua los puedes detener. Bueno, pues tienen una alta capacidad como para evitar ese problema, ¿no? Entonces, ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Que no solamente el humano puede destruir poblaciones. Si las poblaciones de estos invertebrados llegan a incrementar en su mayoría, pues van a destruir todo, ¿no? Las langostas como tal, como dice su compañero, pues sí es una plaga que más bien lo que hace es que arrasa con los cultivos. Si lo vemos del punto indirecto, arrasará con la población humana. ¿Por qué? Porque acaba con los alimentos, ¿no? Indirectamente. Pero las hormigas no solo arrasan con los productos, sino también matan. ¿Por qué? ¿Por qué los matan? ¿A qué se debe que las hormigas, en un gran número de unas 5 o 10 hormigas, pueden matar a un ser humano? Como las abejas. Porque atacan en conjunto. Además, ¿qué pasa? ¿Qué segregan? ¿Muerden? Bueno, es que depende de la Aparte de especie, que tienen muerden, cantidades de segregan. veneno, ¿no? ¿Qué veneno? Que es casi característico. Ay, Formol. Tienen formol. ¿Ácido Y el fórmico? formol, mucha gente, ácido fórmico, exactamente, el ácido fórmico, mucha gente es alérgica al ácido fórmico. Entonces, con que una hormiga le segregue cierta cantidad de ácido fórmico, ya valió gorro, ¿no? Imagínense 15, 20 hormigas que lo estén picando o mordiendo, ya. Igual con las abejas, ¿no? Hay gente como nosotros que cuando somos picados por una abeja, ¿qué pasa con las abejas? ¿Con qué pican? Con su aguijón. Con su aguijón, lo pierden, de hecho, lo dejan enterrado. Y hay gente que es alérgica al piquete de las abejas, ¿no? Que si en ese momento no la tratan, lo primero que les ocurre es un problema a nivel respiratorio, ¿no? Esa es la parte importante. Entonces tienen que darle algún antihistamínico para poder abrir las vías respiratorias y que el organismo no se muera, ¿no?
cuando no son tratadas inmediatamente, pues tienden a morir. Y hay gente, algunos de nosotros que nos han picado las abejas, y sí, nos hacen un proceso de un prurito nada más, una erupción en la zona que nos picó, pero hasta ahí, ¿no? No reaccionamos tanto como otros que son alérgicos a la picadura de avispa, ¿no? Ok, entonces veíamos que es importante entonces, con estos ejemplos que les estamos mencionando, que la proporción social va a depender entonces cuántos machos y cuántas hembras tenemos. ¿Qué sería más importante? ¿Que hubiera más machos o que hubiera más hembras? ¿O que Hembras. siempre fueran iguales? ¿Y por qué? Bueno, sería mejor que fueran iguales, pero en dado caso más hembras porque pues ellas son las que dan a luz. Ajá, ellas son casi las responsables de eso, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en los poecílidos. Los poecílidos son vivíparos, es un 2% de población a nivel nacional y creo que mundial. ¿Qué es esto? Las hembras son más grandes que los machos. El macho llega y penetra a la hembra, tienen una estructura que se llama gonopodio, que introducen en la hembra y depositan los paquetes espermáticos. Una vez que hizo eso, la hembra se va y ya no necesita más al macho. ¿Por qué? Porque al depositar los paquetes espermáticos el macho, la hembra va desdoblando estos paquetes espermáticos para liberar los espermatozoides y que fertilicen los óvulos, ¿no? Entonces, en este caso, sí es importante más la hembra que el macho. Pero en especies ovíparas, ¿quién es más importante, el macho o la hembra? Pues sigue siendo la hembra. La hembra, ¿no? ¿Por qué la hembra? Porque igual, aunque son ovíparos y ponen sus huevos al medio ambiente, protegidos o no protegidos, la hembra es la que sí va a estar dando un producto importante. El macho, al segregar el espermatozoide, recuerden que un macho puede fertilizar a veces cuántas hembras. Hay machos que son monógamos, como la espenicha de tres espinas, hablando de peces. En el caso de organismos vertebrados terrestres, por ejemplo, menciónenme a alguien que normalmente siempre durante toda su vida se quede el macho con su hembra. Pingüino. Pingüinos, ¿qué más? Los Algunos agapornis. pistácidos. ¿Los Murciélago. Pollos de mar. no Pistácidos. Ah, ok. ¿Qué más? El tucán. En algunas aves, ¿no? Hay algunas aves que normalmente viven toda su vida con pareja, ¿no? No son monógamas, igual que como los pingüinos, ¿no? Y en cambio hay peces que son polígamos, ¿no? Bueno, como hasta el ser humano, ¿no? Que también es polígamo. Pero déjenme decirles que la poligamia, al menos en México, ha cambiado de que los hombres eran los polígamos y ahora tenemos mujeres polígamas. Ajá. Esto ha sido porque desde que se generó el concepto ¿cómo les dicen? Que ahora tiene relevancia la mujer. Desde el concepto de género, desde que se empezó a gestar esta característica, ahora las mujeres se han vuelto polígamas, ¿no? Y además eso ha generado también el hecho de que muchas mujeres normalmente pues asisten a bares, a centros nocturnos, y ahora se ha visto que hay más mujeres que hombres en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho la conducta, ¿sí? Y entonces, en lugar de que tengamos una proporción sexual de 1:1, ahora puede ser una proporción sesgada hacia las hembras o sesgados a los machos. Eso desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista producción, ¿qué es más importante, tener hembras o tener machos? ¿Y por qué? Tener machos. Ah, no, hembras porque crecen más. Hembras. ¿Seguro? No. ¿Quién puede destinar más energía hacia la producción de gametas? ¿Los machos o las hembras? Los machos. Machos. ¿Hacia la producción de las gametas? Comparemos los tamaños. ¿Qué es más grande? ¿El óvulo o el espermatozoide? El óvulo. El óvulo. Entonces, ¿en dónde se requiere más energía para poder gestar
el desarrollo de la gametogénesis? ¿En los machos o en las hembras? Las hembras. Las hembras. Las hembras. Exactamente. Entonces la hembra invierte mayor cantidad de energía hacia la maduración de los óvulos y esto hace que en este caso las hembras, al destinar más energía, ya no crecen. La cantidad que podían asignar al crecimiento va a ser del menos del 1 o del 5 al 1%. Y todo lo demás es para generar nuevos óvulos. En cambio, el macho, por el tamaño que tienen los espermatozoides, Profe, creo que se muteó su micrófono, ya no lo escuchamos. Justo, ya no lo escuchamos, pero aparecía que tenía su micrófono activo. No se da cuenta. No creo que vea el chat porque dijo que si tenía la pantalla no lo veía. Que alguien se salga y se vuelva a meter, a lo mejor si se da cuenta. bueno, ¿me oyen? Ya lo escuchamos, Hola, profe. profe, ya. Ah, ya se escucha. Creo que nos perdimos, no sé qué pasaría, porque yo aquí estoy viendo todo está bien y no los oigo ni creo que no me oían, ¿verdad? Sí, no lo escuchábamos. Y de hecho ya aparecía que estaba activo su micrófono, pero no nos escuchaba. Pero ahorita ¿Qué problemas tiene Internet, la verdad, con todo esto? Ay, jóvenes. Les decía bueno, veíamos que es más importante que tener, desde el punto de vista producción, machos que hembras, ¿no? Porque invierten menos energía en la producción de los órganos sexuales que las hembras. Y además, por ejemplo, en las poblaciones terrestres, por ejemplo, en los animales salvajes, ¿quién es más grande, el macho o la hembra? Y denme algunos ejemplos. El macho. Ejemplos, Como el león. el león es más grande que la hembra, ¿no? Sí. Ajá. De hecho, las hembras cazan entre todas, pero cuando tienen problemas, ¿qué pasa? Llega el rey de la selva y pues acaba con todo lo que tenga que acabar, ¿no? La relación leones, por ejemplo, llenas, ¿qué sucede con ellas? Las hembras normalmente no compiten con las llenas, ¿no? Normalmente unas dos hembras que hayan casado y que tenemos una veintena de llenas que quieran quitarles el alimento a las leonas, ¿qué va a pasar? Se lo van a quitar. Porque aunque son más pequeñas las llenas, en número llegan a destrozar una leona, ¿no? Ya que la mordida de una llena puede romper el hueso con facilidad. En cambio, cuando hay un león cercano a las hembras, a las leonas, y hay una veintena de llenas, ¿qué pasa? Pues huyen, porque el león puede matarlas a todas las que pueda, ¿no? Entonces, sí tiene que ver en este caso, en algunas poblaciones, la importancia de que tiene el macho en determinado momento, en ellas. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿en dónde? En los peces, en la tilapia. En los peces de la tilapia, los machos son mucho más grandes que la hembra. En las truchas, en la familia Salmónide, ¿no? Los machos son más vigorosos, tienen mejor color, son más grandes, y eso es un atractivo desde el punto de vista sexual para las hembras, ¿no? De Entonces hecho, creo eligen que
nos Sí, había te dicho digo. alguna vez que hacen la reversión sexual, ¿no? Para tener una población de puros machos. En el caso de la tilapia, ¿no? Actualmente en países como Vietnam, de países asiáticos, y en México ya lo estamos haciendo también, normalmente para tener una mejor producción de pescado y que sea vigoroso, pues lo que hacen es la reversión sexual, ¿no? La reversión sexual, como ustedes saben, los peces cuando nacen tienen una talla de 1 centímetro. Cuando nacen todavía no se define el sexo, si es macho o es hembra. Los dos sexos son activos. Sin embargo, en ese momento, dependiendo de las condiciones de temperatura, como sucede con las tortugas, con algunos anfibios también, ¿qué pasa? Pues dependiendo la temperatura, dependiendo el porcentaje de humedad, dependiendo de algunos otros elementos, se pueden producir puros machos o puras hembras, ¿no? Aquí lo que se hace con el caso de la tilapia, como muchas veces el enanismo se llega a presentar en la tilapia, principalmente en los machos, porque destinan mucho más energía a la reproducción que al crecimiento, eso a un productor no le conviene. Entonces, cuando tienen un día de nacido, a partir de ese día, les empiezan a dar alimento balanceado con hormonas. ¿Cuál? La 17 alfa metiltestosterona, que lo que va a hacer es inducir la formación el desarrollo de los testículos y por lo tanto la degeneración del ovario, ¿no? Entonces vamos a tener una producción de machos en determinado momento. ¿Por qué? Porque destinan menos energía a la producción de órganos sexuales o a la maduración de los órganos sexuales, ¿sí? Ellos podrían hacer entre el 5 y el 7%, mientras que las hembras puede ser hasta el 15 o el 20% de lo que estén asignando. Entonces sí es importante la proporción sexual en una población. ¿Cuál es el otro atributo que tendríamos? Que va relacionado con la proporción sexual. Ya vimos que la talla de primera madurez, o sea, cuando empiezan a madurar sexualmente, ¿no? Que eso es bien importante. Asociado a la talla de primera madurez, ¿qué sería? ¿Qué otro elemento tenemos ahí importante? ¿Y qué tiene que ver con los productos sexuales para que se dé la reproducción? ¿Cuál es? Se llama potencial reproductor. ¿A qué se le llama el potencial reproductor de una especie? Es la fuerza para reproducirse. Tiene que ver con la edad y el sexo, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama ese concepto que tiene que ver con el potencial reproductor? ¿Cómo se llama? Potencial biológico. ¿Es el fitness? ¿La qué? Perdón, ¿dijiste? ¿Fitness? No, esa es ¿Fertilidad? ¿Fecundidad? no es la fertilidad, es la, Fecundidad. fecundidad, exactamente. La fecundidad tiene que ver porque normalmente los peces jóvenes, su fecundidad se dice que es baja, porque todavía apenas están iniciando en el proceso de maduración. En cambio, un pez maduro ya tiene una buena fecundidad y que tiene que ver una relación directa con la edad y con la talla y a veces con el peso. Pero en los organismos adultos, la fecundidad es baja porque ya no tienen la misma capacidad de generación de productos sexuales como un organismo maduro o un organismo juvenil. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos aparte de ellos? La fecundidad. Lo que nosotros llamaríamos como la tasa de ¿Supervivencia? reproducción neta, que sería el resultado de todo esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Algo Igual más? estaría la tasa de supervivencia. Igual estaría la tasa de supervivencia, que ya hasta cierto punto sería contrario a qué. La tasa de supervivencia, ¿a qué es contraria? A la tasa de defunción. A la tasa de mortalidad, ¿no? La mortalidad. Ajá. Sí, la tasa de mortalidad es el complemento de la tasa de supervivencia, ¿no? O sea, si yo tengo tasa de supervivencia más tasa de mortalidad,
me va a dar el número de individuos que tiene una población. Este número de individuos va a aumentar si tengo mejor tasa de supervivencia, pero va a disminuir si tengo mejor tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, contrario a la mortalidad, aquí podremos decir que tenemos a la supervivencia. Y fíjense que no puse sobrevivencia, es supervivencia. Ese es el concepto adecuado, ¿de acuerdo? ¿Algo más? ¿No? ¿Serían todos los atributos de la población? Bueno, no sé si también podría ser las estrategias de reproducción o ya iría dentro de Irían las que ya pusimos. implícitas, ¿no? Irían implícitas en la fecundidad, en la proporción sexual que hemos estado hablando, la talla de primeras madres. Estas son las tácticas y estrategias que se presentan en las especies para poder llevar a cabo el proceso de reproducción, ¿no? Sería eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, no sé si ya está incluido en distribución de edades, pero la longevidad de la población. Ya hablamos, ¿no? Cuando hablamos de distribución de edades, hablamos exactamente de la longevidad, ¿no? En este caso, que yo les decía que podemos tener poblaciones que nacieron todos el mismo día, pero ¿qué pasa? Tienen diferentes tallas. O pueden ser organismos de la misma talla, pero no todos nacieron el mismo día. Y entonces podemos tener una distribución de edades diferentes, ¿de acuerdo? Eso lo comentamos ahí en distribución de edades. El proceso de la longevidad. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más? Profe, no sé si la diversidad de los genes de la población tenga que ver con igualmente la tasa de reproducción neta o sea otro punto aparte. La diversidad génica, pues la diversidad génica, ¿a qué te conduce la diversidad génica? En un concepto más amplio. ¿A la variabilidad? A la variabilidad. ¿Y esa variabilidad a qué se refiere? Y que solo se presenta en la reproducción de tipo, ¿de qué tipo? ¿Sexual? Sexual, ¿no? Porque la sexual no tiene esa característica de variabilidad. Ajá. Entonces en la sexual tenemos exactamente esta variabilidad. ¿Y esto a qué te conduce? A que obviamente tengamos una mayor diversidad de organismos. Y si es mayor la diversidad, ¿qué es el enfoque? ¿A nivel poblacional o a nivel comunidad? ¿En dónde se ve reflejado eso? ¿En la población o en la comunidad? ¿Qué es una población? ¿Y qué es una comunidad? Bueno, ya lo dejamos ahí. Quiero que lo piensen y la próxima clase, sea presencial o sea por este medio, lo vamos a platicar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Todo bien, profe. No. No, profe, todo bien. Ok, jóvenes, pues les agradezco mucho que tengan excelente día. Lo que resta del día, cuídense y descansen, por favor. Descanso, profe. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.